Bien, buenos días, estimados alumnos del grupo 14 de la asignatura Economía Política y Derecho Económico, y buenas noches también a los alumnos del grupo de la noche, del grupo 43. Después de una semana un tanto irregular, pues había sido afectado por una terrible gripe parecida, con síntomas muy parecidos al COVID. Hoy retomamos nuestra tarea de compartir con ustedes estas clases que en esta primera parte se convierten en un resumen de las exposiciones de ustedes, donde yo intento fundamentalmente resaltar lo más importante de lo que significa los aportes al pensamiento económico de todos los autores que hemos estado ya revisando hasta hoy. Es en ese sentido que en esta 13ª clase vamos a hacer un resumen de las últimas exposiciones, es decir, vamos a resaltar lo más importante en cuanto a aportes al pensamiento económico de estos dos grandes y extraordinarios economistas, en el caso de John Stuart Mill, filósofo también, de David Ricardo y el que acabo de mencionar, John Stuart Mill. Bien, comencemos con David Ricardo. Como hemos visto en las anteriores exposiciones, vamos a usar el siguiente esquema, ¿no? Contexto histórico, sus principales aportes al pensamiento económico, otras ideas u otros aportes para destacar en otros campos, y también nos vamos a referir a sus principales obras. Y si ustedes ven acá un vacío, es que he colocado deliberadamente porque este es una nueva, si quieren, diapositiva. En todos los autores vamos a buscar, y quisiera que tomen debida nota los próximos expositores, vamos a buscar y seleccionar las frases célebres que eventualmente, en este caso, le impacten al expositor, ¿no es cierto? Frases que eventualmente puedan representar un verdadero sacudón, si quieren, al espíritu o al alma de estos célebres economistas, y que ciertamente son absolutamente necesarios resaltar, ¿no es cierto? Entonces, quisiera por favor que tomen debida nota que a partir de las próximas exposiciones, los que van a presentar a estos autores deben incluir una diapositiva en la cual van a anotar una o dos frases como máximo, una vez, me imagino, seleccionadas, y que obviamente les ha causado y ha tenido un impacto importante en su espíritu y en su modo de pensar. De acuerdo, entonces no se olviden, estoy incluyendo esta nueva, si quieren, diapositiva para resaltar en los aportes de estos pensadores. Entonces, en este esquema vayamos con David Ricardo. En el contexto histórico podemos señalar que David Ricardo nació en 1772 y dejó este mundo el año 1823, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué época vivió David Ricardo? Además, ¿qué época es la que rodea las circunstancias de la publicación de sus obras y sus pensamientos, ¿no? Entonces, esa época estábamos viviendo ya, como hemos visto, el desarrollo y la consolidación de la primera revolución industrial, que se inicia con el invento de la máquina de vapor y todas estas transformaciones radicales que producen
en el mundo, en la economía, en la humanidad, este invento, ¿no es cierto? Habíamos dicho que pone fin al sistema monárquico feudal, a esa organización de la economía basada fundamentalmente en la tierra, ¿no es cierto? Entonces se inicia una nueva era, ¿no? La era de las máquinas, o si quieren también la era del capitalismo moderno, ¿no es cierto? Entonces, como hemos visto y hemos destacado también, la revolución industrial genera la aparición, el surgimiento de dos nuevas clases sociales, ¿no? Los campesinos se vuelven trabajadores, por un lado, y todos aquellos que eventualmente se dedicaban al comercio, ahora a la producción, comprando máquinas, haciendo fábricas, colocando fábricas, empleando obreros, ¿no es cierto? Los propietarios de los medios de producción o los empresarios y los capitalistas, ¿no es cierto? Fíjense, todo esto es lo que genera la primera revolución industrial. Sin duda, el cambio es trascendental, ¿verdad? También acompañado, acompañando todo esto se produce el avance y la consolidación de las ciudades. De a poco el campo se va vaciando. Como hemos dicho, los trabajadores campesinos de a poco van a ir a engrosar esa nueva clase social, ¿no? La clase de los trabajadores. Y obviamente lo que tenemos es ese desarrollo significativo e intenso del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, estos son, creo, los aspectos más importantes que debemos rescatar, destacar en el contexto histórico, ¿no es cierto?, que da lugar a la obra de David Ricardo. Vayamos ahora entonces a los principales aportes al pensamiento económico de David Ricardo. Bien, sin duda son más aportes, ¿verdad? Pero yo quería destacar con ustedes, y aquí tengo un terrible error, acabo de percatarme, y voy a corregir inmediatamente. Voy a corregir inmediatamente. Permítame, por favor. Es teoría de las ventajas comparativas. Fíjense el error que he cometido. He puesto ventajas competitivas. Estamos hablando de la teoría de las ventajas comparativas. Esto voy a explicarlo ahora con detalle. Nuevamente voy a volver al formato de presentación con las disculpas del caso. Además, me considero afortunado en la presentación de estos errores en plena clase porque nos ayudan a consolidar el conocimiento, ¿no? Y también ciertamente a efectuar diferencias entre el error que he cometido y este, que es la palabra o el término correcto, ¿no? Teoría de las ventajas comparativas, ¿no? Yo estaba hablando ya en términos del siglo XXI, porque es en el siglo XXI un gran autor, eh, Porter, sí, él nos habla, un poco desechando la teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas, nos habla de las ventajas competitivas y son dos cosas absolutamente distintas, ¿ya? Valga la oportunidad. Una cosa es ventajas comparativas y otra es ventajas competitivas. Por favor, quiero que tomen la nota de las diferencias que voy a mencionar a partir de ahora. Bien, David Ricardo nos hablaba de las ventajas comparativas y él hablaba de las economías de las naciones, ¿no? Sostenía que las naciones deberían concentrar su actividad y sus esfuerzos económicos en aquellas áreas
donde la naturaleza les ha otorgado ventajas de partida, ¿no? Por ejemplo, él decía que eh, la producción de azúcar debería estar solamente limitada a aquellos países que tienen las condiciones naturales apropiadas, ¿no es cierto?, para el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Él sostenía que ningún otro país podría competir con estos que de hecho tienen esas ventajas naturales y tratar de competir en producción y en precios, porque jamás lograrían los precios de esas naciones que nacen ya con esas ventajas comparativas, ¿no es cierto? Usando esta teoría de David Ricardo, podríamos entonces señalar que Bolivia, por las características que tiene, por esos, si quieren, propiedades naturales de su territorio, de su geografía, Bolivia, sobre todo la parte andina, debería dedicarse exclusivamente a la minería, ¿no es cierto? Es decir, las economías deben concentrar sus esfuerzos, su producción en aquellas áreas donde eventualmente han sido mejor dotadas, en este caso dotadas por la naturaleza, ¿no es cierto? Claro, esta teoría de las ventajas comparativas también podríamos, salvando las diferencias, trasuntarlas, ¿no?, a las ventajas que eventualmente tienen las personas, ¿verdad? Entonces, si hablamos entre las personas, hay entre nosotros, ¿no es cierto?, individuos que a lo mejor podrían dedicarse a la competencia en velocidad de 100 metros, ¿verdad? Porque han nacido con esas facultades, con esas atribuciones, y otros no, quizás otros con menor capacidad física, a lo mejor podrían dedicarse, ¿no es cierto?, a otras áreas de tipo intelectual, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vean, cada cual en ese sentido, salvando las distancias, extrapolando lo que hablaba David Ricardo de las naciones, ahora estamos hablando de las personas, cada cual debería ocuparse en aquello que eventualmente tiene mejores condiciones de trabajar y mejores condiciones para encontrar, ¿no es cierto?, valga la redundancia, los mejores resultados posibles, ¿verdad? Todas las personas, todas las naciones también tienen diversos atributos y facultades. Entonces, las actividades económicas deberían concentrarse en aquellos donde eventualmente la naturaleza nos ha otorgado estas ventajas. Más adelante, Michael Porter nos hablará de las ventajas competitivas y dejará, yo diría, en una situación un tanto obsoleta esta teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas. Espero que quede claro esta diferencia y además quisiera también que todos ustedes registren en vuestra inteligencia, no memoria, sí inteligencia, esta teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, ¿verdad? En otros aportes al pensamiento económico también David Ricardo hizo un gran aporte a la teoría del valor, ¿no? Siempre el valor de las cosas han sido objeto de mucha reflexión, de controversia también. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Agustín que nos hablaba el valor de acuerdo a la felicidad que te otorga un bien, el valor de acuerdo a la utilidad. Pero vean, acá David Ricardo nos habla ya como un economista, ¿no es cierto? Nos dice que el valor de las cosas deberían calcularse en función de
estas variables, ¿no? Capital más tierra, más trabajo, más insumos, ¿no? Es igual al valor de un determinado bien, ¿verdad? Entonces, David Ricardo nos plantea en esta ecuación muy simple su teoría del valor, ¿verdad? La teoría del valor todavía tendrá mayor controversia porque si quieren, el aporte de David Ricardo no funcionaría hoy en el mercado, ¿no es cierto? Porque independientemente de los costos, del esfuerzo, del trabajo, de los insumos, hoy el valor de un bien, de un servicio, ¿no es cierto? Ya no se calculan o ya no se da en función de todos estos elementos o la suma de todos estos elementos, ¿no? El valor de las cosas hoy se define en el mercado, ¿no es cierto? Y en el mercado se libran dos fuerzas, la, la demanda y la oferta, ¿no? Entonces el valor, el precio de los bienes está siempre supeditado al comportamiento de estas dos curvas, ¿no? Por un lado de la demanda y por otro lado de la oferta. Pero en su momento, este aporte de David Ricardo sin duda alguna fue significativo. Sigamos entonces en el mismo esquema. Entre las principales obras de David Ricardo podemos destacar esta, ¿no? Principios de política y tributación, publicada en el año 1817. Este es un libro clásico y me gustaría que todos ustedes tengan en su biblioteca digital este ejemplar. Puede eventualmente servir de consulta y también, claro, en su desarrollo intelectual, cultural, podría constituirse en una obra que está presente ahí en su biblioteca y que eventualmente puede ser consultada cualquier momento. Ahora bien, esto es lo que significa, si quieren, la novedad en las exposiciones, las frases célebres, ¿no? Vean, he seleccionado dos y estas dos obviamente tienen un trasfondo absolutamente económico, ¿no? Vean, la renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. Segunda frase, hay dos modos de acumular capital. Este puede ser ahorrado como consecuencia de un aumento de los ingresos o por una disminución en el consumo, es decir, gastos. Extraordinarias frases de David Ricardo. Pasemos ahora a este otro notable autor, ¿cuál es? John Stuart Mill. Vayamos a describir entonces el contexto histórico que rodea la producción de la obra de John Stuart Mill. John Stuart Mill nace en 1806 y deja este mundo en 1873, ¿no? Como hemos visto, ya la primera revolución industrial está en pleno auge, hay un intenso avance del capitalismo y también hay un afianzamiento de las nuevas clases sociales, trabajadores, empresarios, capitalistas o dueños de los medios de producción, y también al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que se observa es una consolidación del Estado moderno, ¿no es cierto? Ya quedaron en la historia esos regímenes monárquicos con poder absoluto y poder vertical. Estamos hablando ahora ya, si quieren, en los inicios y cómo el Estado moderno se va afianzando, se va consolidando, ¿no es cierto?, como la mejor forma de organización en torno a la figura de la república, de una república, mejor dicho. Ese es
el contexto histórico que rodea la producción del pensamiento de John Stuart Mill. Ahora veamos cuáles son los principales aportes al pensamiento económico. Bien, John Stuart Mill fue uno de los mayores exponentes de la doctrina liberal, ¿no? Fiel seguidor, en este caso, de Adam Smith. Y John Stuart Mill proclamaba la igualdad de todos ante la ley. Esto es muy importante, ¿no? Todos deberían ser iguales ante la ley, ¿verdad? Y al mismo tiempo, él defendía los derechos individuales. Vean, un liberal en esencia, ¿no es cierto? Y entre los principales aportes al pensamiento económico de John Stuart Mill se ubica la teoría utilitarista, ¿verdad? Tiene su texto precisamente que se llama el utilitarismo. ¿En qué consiste esta teoría utilitarista? Voy a intentar referirme y explicar de la manera más sencilla posible con dos frases. Vean, él sostenía de que el Estado debe procurar la felicidad de la mayor parte posible de sus ciudadanos, el mayor bien para el mayor número de personas. Vean, ¿cómo el Estado puede hacer que sus ciudadanos alcancen la mayor felicidad posible? Vean, esta es una recomendación fundamental a los gobernantes, ¿verdad? John Stuart Mill sostenía que el único bien, el mayor bien que puede un gobernante otorgar a los ciudadanos se basa fundamentalmente en la educación, ¿verdad? Es decir, él nos hablaba de seres inferiores y también nos hablaba de una felicidad superior, ¿no? La felicidad, si quieren, del cerdo, lo menciona así, la felicidad de los cerdos está básicamente en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los instintos, ¿no es cierto? En cambio, la mayor felicidad radicaría para John Stuart Mill en la felicidad que eventualmente las personas pueden encontrar con educación en el espíritu, ¿verdad? Mientras más educada sea la ciudadanía de una determinada nación, mayor probabilidad de felicidad tendrá en la vida, ¿no es cierto? Vean, John Stuart Mill en ese sentido fue realmente extraordinario. ¿Cuánto no quisiera que los gobernantes de hoy puedan, aun cuando de manera reducida, aplicar todas estas ideas, todo lo que eventualmente proclamaba John Stuart Mill en cuanto a obligaciones del Estado? Vean bien, el Estado no es aquella institución, aquel ente que se debe ocupar solo de la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos, ¿no es cierto? El Estado debe procurar la mayor felicidad posible en la mayor parte de los ciudadanos, y eso solo se puede encontrar con educación, ¿no es cierto? Desarrollando facultades superiores en los ciudadanos. Solo de ese modo podríamos encontrar la felicidad del espíritu y abandonaríamos
como sostenía John Stuart Mill, la filosofía del cerdo. La filosofía del cerdo, como he mencionado, se reduciría simplemente a la satisfacción de las necesidades e instintos básicos, ¿verdad? Dejando de lado el enriquecimiento de la inteligencia, la cultura y el espíritu fundamentalmente. Vean qué grande fue John Stuart Mill. Entre otros aportes, podemos destacar que John Stuart Mill fue el precursor de los derechos de la mujer. Es más, fue el primero en denunciar el sometimiento de la mujer durante interminables siglos. John Stuart Mill defendió, fue el primero, por eso coloco este término, ¿no? Precursor, en reivindicar el derecho a elegir de las mujeres. Como ustedes saben, han tenido que pasar muchos siglos para que se reconozca ese derecho fundamental en las mujeres. Muy pocas, hoy el movimiento feminista está en boga, está en auge, pero muy pocas, mejor dicho, hacen referencia a John Stuart Mill y sus aportes, ¿verdad? Yo creo que el busto o la fotografía de John Stuart Mill debería estar presente en las oficinas, en las habitaciones de todas aquellas personas que se consideran líderes del movimiento feminista, porque él fue el primero en reivindicar esos derechos y además fue el primero en denunciar, ¿no?, la esclavitud a la que fue sometida la mujer durante siglos. ¿No es cierto? Entre las frases célebres, vean, he escogido dos y en estas seguramente se trasuntan todo aquello que eventualmente he querido destacar de John Stuart Mill. Vean la primera: todo ser humano debidamente educado siente un sincero interés por el bien público. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo cuidamos los bienes públicos? ¿Cómo cuida usted el bien público? ¿Cómo cuida su calle? ¿Cómo cuida su parque? ¿Cómo cuida la universidad? Y vean lo que él sostiene. Si todos fuéramos debidamente educados, tendríamos un sincero interés, ¿no es cierto?, por la preservación de esos bienes. Lo que vemos, desafortunadamente, en nuestro país y en nuestra ciudad es todo lo contrario, ¿no es cierto? Todos los bienes públicos deteriorados y además, no solo deteriorados, sino destruidos cotidianamente por la obra y la acción. ¿De quiénes? De esos humanos que no han sido debidamente educados. Vean bien, si los gobernantes, si la tarea fundamental del Estado se concentraría en esta obligación, ¿no?, en educar al ciudadano. Vean cómo mantendríamos nuestros bienes públicos. Otra frase, vean, el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Acá nuevamente podemos notar la importancia que le otorga John Stuart Mill a la educación, ¿verdad? Si fuéramos una nación
con enormes valores y además con el desarrollo de esas facultades superiores que he mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué gran nación tendríamos? ¿No es cierto? Y yo no entiendo cómo hay gobernantes que ni siquiera conocen, ni siquiera han tenido la posibilidad de estudiar o de escuchar a través de terceros, ¿no?, las palabras y las reflexiones de este extraordinario autor. ¿Mm? El valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Entre las principales obras de John Stuart Mill podemos destacar el Utilitarismo, publicada en 1861, ¿verdad? Y esta otra también que he destacado con mucho énfasis, La esclavitud femenina, en 1869. Incluso me gustaría, para finalizar, mostrarles algunos fragmentos de esta obra, de la esclavitud femenina. No fragmentos, el contenido más bien de este subtexto. Voy a salir de mi esquema, voy a retornar, si quieren, a mi pantalla, y aquí tengo el texto de John Stuart Mill, de 1869, La esclavitud femenina, ¿no? Y solo quiero que vean o escuchen lo siguiente. Capítulo 2. La sujeción de la mujer al hombre es un apriorismo. No se funda en ningún dato experimental contradictorio y por consecuencia es irracional. El origen de la sujeción de la mujer es la esclavitud primitiva y las costumbres bárbaras del género humano en su cuna. Mejoramiento del estado social aparente solo en lo que respecta a la mujer. La situación actual de esta es el único vestigio que va quedando de este estado primitivo de fuerza y esclavitud. Vean, realmente John Stuart Mill debería ser proclamado como héroe, sobre todo, ¿no?, de esos movimientos feministas, ¿no? La desigualdad por nacimiento ya no existe hoy sino para la mujer. La anomalía de las reinas. Nada se sabe por experiencia de las aptitudes de la mujer ni de su verdadero carácter. Fue el primero, como les he mencionado, John Stuart Mill, en denunciar siglos de la esclavitud femenina. Y es recién en el siglo XX en el que diría así, se aplicará, ¿no es cierto?, aquella reivindicación fundamental como derecho de la mujer, el derecho a elegir. Ni siquiera aquello tenían luego de siglos de esclavitud. Voy a compartir también con ustedes este texto va a estar como un documento en la tarea de clase, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy ha estado fundamentalmente concentrada en destacar los aportes de estos dos extraordinarios autores, ¿no?, de David Ricardo y de John Stuart Mill. Espero que haya sido del agrado vuestro. Simplemente para terminar, aquella recomendación que no me canso de repetir. Cuídense, hoy más que nunca. Hasta la próxima clase. Gracias por su atención.